Las banderas anuncian que este es un lugar sagrado, una habitación donde viven algunos espíritus. Es la casa de Josephine. Su Lua amigo le reveló en un sueño cómo debía pintar su patio para favorecer el encuentro con los espíritus que viven en estos árboles. La filosofía vudú está íntimamente ligada a la naturaleza, por eso su carácter ecologista. Nadie se atreve a talar los árboles, dado que en ellos suelen morar los espíritus, y especialmente Loko, protector de los bosques. Por todo el país podemos encontrar lakus, pequeñas poblaciones que se han creado en torno a un templo. Un gran mapú sagrado, como llaman a las ceibas, preside este lacú de los Congo. El poder de las ceibas les viene dado por la creencia de que pueden hablar con Dios. Desgraciadamente, los franceses talaron la mayoría cuando luchaban contra la rebelión de los esclavos. Los lacús son células de población autosuficientes. Los trabajos son comunales, así como el producto que se obtiene de ellos. Cada lacú está regido por un ungán o sacerdote vudú, que se llama mambo si es una mujer, y asistido por un consejo de ancianos. Sus habitantes suelen tener las mismas raíces africanas: Congo, Dahomey, Mandingo, Ewe, etc. En el interior del templo se encuentra el peristil, presidido por el poto mitán, la columna por la que descienden las fuerzas invocadas. El altar refleja una vez más el sincretismo de este culto que nació de la guerra, pero que hoy mantiene sus machetes enterrados en símbolo de paz. El ungán realiza una limpia que también tiene un efecto de protección contra los conjuros, y nos muestra la casa de Shango, el lua del trueno y las catástrofes, que equivale a Santa Bárbara. Este otro lacú es Dahomey. Su arquitectura nos lleva a otra región africana de donde partieron las deidades Yoruba, los Orexás. La religión vudú actúa como un elemento aglutinante que une y encaja el abanico de costumbres diferentes de los diversos grupos étnicos de donde procedían los esclavos que poblaron Haití, apuntalando una sociedad que debe su existencia a este culto religioso. Otros lugares santuario son algunas lagunas donde habitan espíritus que limpian, curan y dan suerte a los creyentes. En Plan du Nord, la gente se sumerge en el lodo y realiza sus ofrendas de ron. Tocado con el gran sombrero de paja que caracteriza al Lua Saka, Philo Pascal, prestigioso periodista y veterano luchador por la libertad de su pueblo en el régimen anterior, nos sirvió de introductor. Gracias a él pudimos conocer el verdadero vudú y salvar los numerosos obstáculos que nos puso la mafia que acota y vende este culto a los extranjeros. En los cementerios, entre los muertos, se realizan un gran número de ceremonias. La gente no tiene miedo en estos lugares. Por ejemplo, es normal y un gran honor que alguien duerma sobre la tumba de su padre.
En todos los cementerios está la tumba del barón Samedi, el rey de los muertos, aunque en algunos solo sepan identificarla los del propio pueblo, para evitar que los forasteros trabajen allí. Normalmente se reconoce por su gran cruz y corresponde a la primera sepultura que se realiza. Esta noche asistimos a una expedición que realiza un ungán de Artibonito, la región de Haití donde la magia es más fuerte. Al pie de la cruz, el ungán ahuma un papel sobre las velas para que el Lua Gran Camino autorice el paso hasta el barón Samedi. Después tendrá que dar su autorización Kafú, que controla los cruces entre el mundo terrenal y el más allá. Se prepara un fuego con palos de pino y papeles escritos con el nombre de alguien para hacer un amarre, o sea, amarrar a una persona para que no deje a otra. También utilizan polvos especiales fabricados por el ungán. En vudú, estos polvos son muy importantes. Cada ungán tiene sus propios preparados que pueden ir desde los polvos curativos hasta el polvo zombie. El ron y el gasoil sirven para calentar a los espíritus que suelen vivir en el agua y siempre tienen frío. El calor les atrae y el ungán es montado por el barón de Samedi, que equivale a San Expedito, por eso el nombre de expedición de esta ceremonia. Nadie puede negarse a devolver su violento saludo que transmite la energía del otro mundo. Esta ceremonia se realiza para que el varón imparta justicia en algún conflicto y ejecute su sentencia sobre el culpable. Las muñequitas rojas y negras representan a los protagonistas, hombres y mujeres, del litigio que se expone. Este poderoso ungán, cuando es poseído, tiene el poder de comer cristal. Su lua así lo demanda. El barón Samedi reina sobre todos los Guedé, los espíritus de los muertos. Cuando monta a alguien se muestra bromista y emplea palabras obscenas. Es el lua de la sexualidad y se enamora de las mujeres, baila imitando el coito y siempre fuma mucho. Terminado el trabajo, el varón se recuesta en una tumba y se dispone a abandonar el cuerpo que ha poseído. El ungán se asusta cuando el varón se marcha. No sabe cómo ha llegado allí. No se acuerda de nada.